En este video les voy a explicar cómo sacar los parámetros de Denavit en Hartenberg para un robot de cualquier grado de libertad. Para comenzar, ¿qué es Denavit en Hartenberg? Pues, si ustedes han encontrado algún robot en clase, o ya han estudiado alguno de ellos, aquí les voy a dibujar uno. Digamos que aquí tenemos dos articulaciones y digamos, no sé, un final prismático. ¿Ok? Una articulación, esto va a rotar. Y esto aquí se mueve en esta dirección, por aquí y por acá. ¿Ok? Si ustedes quieren saber la posición de este efector final con respecto a algo estático como la pared, ¿ok? Estos son nuestros ejes estáticos. Ustedes van a saber que para llegar a este punto necesitamos una matriz. ¿Ya? Y esta matriz es una matriz transformación que nos va a llegar del punto estático hasta el punto dinámico, el final, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a esta matriz? Esa es la gran duda. Pues con cinemática directa, nosotros podemos encontrar una matriz que nos lleve desde este punto estático a un punto que sabemos que no se va a mover desde este punto de vista, que sería esta articulación. Y de esta articulación podemos ir a la siguiente, hasta llegar al punto final. Entonces es como que somos una cadena. Una cadena. Porque sabemos la distancia desde este punto hasta acá, de acá a acá, es mucho más fácil. Y solo hacemos multiplicación por matrices. ¿Ok? Entonces aquí es donde nosotros comenzamos a usar algo llamado ejes. Entonces aquí establecemos un eje, aquí y acá. Entonces viene la duda, ¿cómo los colocamos? ¿Quién decide dónde va cada cosa? Pues estos ingenieros descifraron un estándar, se puede decir, para poder colocarlos en un lugar donde todos sabemos dónde estarían. O sea, es una manera simplemente de que todos nos pongamos de acuerdo dónde colocar los ejes. Si ustedes estudian telecomunicaciones, esto es como un protocolo. Solo son reglas. Ellos crearon reglas para colocar ejes. ¿Ok? Hay videos mejores que este que explican estas reglas en específico. Yo me voy a encargar de que ustedes las apliquen. Si quieren entender mejor las reglas, busquen en YouTube, busquen Denavit en Hardenberg reglas, o en clase también tienen una lista. ¿Ok? Pero les voy a explicar directamente cómo. En unos minutos les explico, pero por ahora voy a hacer unos puntos iniciales. Para comenzar, los ejes se van a colocar en las articulaciones. Yo tengo una convención que me gusta usar. Los ejes tienen esta forma, siempre, ¿no? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, el eje Z. A mí me gusta no usar esto porque a veces es confuso en qué dirección está apuntando cada cosa. Así que yo prefiero usar la convención de flechas que se usa en física, cuando recién aprenden física. Si ustedes se acuerdan, una flecha tiene esta forma, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginan que la flecha está apuntando hacia ustedes, ¿ok? A través de la página hacia ustedes, a su cara, tendrían esta punta de la flecha viéndolos. Entonces se vería algo así. Esto apunta hacia ti. Y si es que la flecha apunta hacia lejos de ustedes, o sea, a través de la página, va a tener esta forma, que es como que sería hacia la página. Siento que esto es un poquito más claro, porque nos indicaría en este caso, como lo pueden ver, que el eje X, se supone que el eje X va hacia nosotros. Entonces, prefiero dibujarlo así, para que sea súper claro hacia dónde va cada parte. O a veces lo pongo así. Okay, estoy solo diciendo en qué dirección está apuntando. Entonces, ahora tenemos suficiente claro como para comenzar un ejercicio como el de la tarea. Entonces, les voy a dibujar el robot que se usó en la tarea. Este es uno de los ejercicios. Este es un robot. Aquí pueden ver una articulación rótica. Va a rotar en esta dirección. ¿Ok?
De ahí tenemos esta rotación que también es rótica, articulación rótica, esta dirección y de aquí en esta dirección. ¿Ok? Uy, una cosa más. No, sí. Entonces, aquí tenemos las articulaciones. Para comenzar, de Navier-Hardenberg, lo que se decide primero, antes que todo, es que de primera regla, el eje Z va en el eje de rotación o de, digamos, traslación. Que el eje Z siempre va a ir donde la articulación funciona, en el eje de la articulación. Eje Z en la dirección de articulación. ¿A qué me refiero? Pues si esto está rotando en esta dirección, entonces el eje Z va a apuntar acá, hacia acá, ¿ok? Porque vamos a rotar sobre su eje, sobre el eje Z. Si esto está rotando en esta dirección, entonces el eje Z, ya se imaginan, va a apuntar hacia nosotros, hacia arriba. O hacia sí, hacia nosotros, como lo había dicho, aquí. Y finalmente acá es lo mismo, hacia nosotros. ¿Ok? Esa es la primera regla de Navier-Hardenberg. Y de ahí, nosotros vamos a tener que colocar el eje X, por lo menos en el primer caso. Y de ahí vamos a descifrar dónde están los demás. Entonces, a mí me gusta ponerlo en un lugar fácil, como puede ser aquí. Entonces, si me permiten, voy a mover para acá para que se vea. Aquí está el eje Z, aquí está el eje X. Entonces el eje Y va a ir hacia dentro de la página. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estaría el eje X en este lado? Y aquí es donde vienen dos maneras de verlo. La primera es con las reglas de Dan Hardenberg, que en realidad es más fácil aquí. Nos dice que el eje X viene de eje X, viene del producto cruz de los ejes Z. ¿Ok? Entonces, si ustedes se imaginan aquí, el eje Z va en esta dirección, el eje Z acá va hacia nosotros. Entonces, si ustedes usan la regla de la mano derecha, si acá están apuntando sus dedos y los giran hacia la página, entonces su pulgar va a ir en esta dirección. ¿Lo ven? Espero que lo estén haciendo en sus manos. Entonces el eje Z X estaría aquí. ¿Ok? Y por ende el eje Y estaría acá. ¿Ok? Pero si es que están paralelos los eje Z paralelo, entonces se dibuja una línea perpendicular a los dos y en esa dirección está el eje X. Es decir, si tenemos un eje Z aquí, perpendicular con este eje Z acá, la línea perpendicular a ellos va a cruzar entre los dos, aquí, 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 aquí los conectamos y aquí va a estar el eje X. Aquí va a estar el eje X. Va a ser muy parecido al otro. Entonces el eje Z paralelo, entonces línea perpendicular que los une es el eje Z. Eje X, disculpa. Ok. Entonces aquí ya tenemos los ejes en realidad. Falta uno más que sería el último, el de la articulación final. Que sería... En realidad se copia. En realidad este de aquí se copia a este de acá. Y ya, se acabó. Ok. Entonces nosotros ya colocamos los ejes. Aquí viene la parte difícil que digamos. Porque de Navier-Hardenberg no solo es estos ejes donde colocarlos, pero también nos indica una tabla con las que podemos ver cuáles son las variables que controlamos dentro de todo el sistema. Y esta tabla tiene la siguiente forma. Esta forma. ¿Ok? Se usan 4 variables para describir cómo llegar de un eje hacia al otro. ¿Ok? Aquí es donde viene una nueva convención que
cada una de estas variables está indicando alguna traslación o rotación para llegar de un eje al otro. En específico, θ se refiere a una rotación en el eje Z del eje Y. En este caso tenemos una convención que a mí me gusta usar, que Y es el eje que estamos analizando y Y más 1 es el eje que viene, el que sigue. A veces el profesor o libros van a usar una convención parecida que le llama a este y este es el I menos 1. Entonces aquí dirían menos 1. A mí me gusta más este acá. Entonces yo voy a quedarme con ese. Pero es lo mismo, como pueden ver, solo se refiere a... hay que identificar cuál es cuál. El que estamos usando o el que viene. ¿Ya? En este caso, si estamos analizando el primer eje, este sería el eje Y. Y el que viene sería este. Este es el I más 1. ¿Ok? Entonces la rotación en Z del eje Y. De aquí una traslación. En la dirección del eje ZY. Aquí vamos a una traslación en el eje X del siguiente eje. Y una rotación del eje X del siguiente que viene. Ok. Entonces, hay que llenar la tabla. En este caso, como son róticas las articulaciones, entonces la variable que estamos controlando va a ser la rótica del eje Z. ¿Ok? Si fuera prismático, que se mueve en la dirección lineal, entonces sería esta variable. Pero en cambio estamos hablando de esta. Para comenzar, el primer eje que es rótico tendría una variable θ aquí. Porque es lo que estamos controlando, θ. Y aquí viene lo importante. ¿Qué valores tienen que tener estos para llegar de este eje hacia el siguiente? ¿Ok? Para comenzar, nosotros tenemos que desplazarnos en esta dirección. ¿Cuál de estas nos ayudaría a desplazarnos en esta dirección? ¿La traslación en el ZY o la traslación en el X del I más 1? Sería este, ¿no? ¿Cuánto? Esta distancia. Entonces démosle nombre a esa distancia. Yo le doy L1. Uy, disculpen. L1. Entonces me voy a desplazar L1 veces. Entonces, ¿qué hice aquí? Cogí este eje y lo moví. Voy a duplicar. Lo moví hacia acá. ¿Verdad? Pongámoslo otro color. ¿Ya se ven iguales? ¿Estos dos? ¿Este es lo mismo que este? Aún no. Entonces, ¿qué más nos falta? Nos falta, si se dan cuenta, tiene que ser fijo con alguna de estas dos cosas. Ya no hay que desplazarse, porque en realidad nosotros los desplazamos, quedaría encima, ¿no? Porque estaba de aquí, lo desplazaríamos hasta acá. O sea, ya no hay que desplazarlo, solo hay que rotarlo. Por lo tanto, la traslación ya no es necesaria, aquí es 0. Pero si lo rotamos en este eje X y más 1, ¿cuánto sería para llegar de este hacia este? Pues el eje X, o más bien el eje Y, está apuntando hacia la página. Si nosotros rotamos 90 grados en la dirección del eje X, llevaríamos a Y hacia acá. Y el Z, que apuntaba hacia arriba, ahora nos apuntaría a nosotros. Igual como acá. 90 grados. Entonces aquí, en 90 grados. Y felicidades, hemos llevado el primer eje al segundo. ¿Ok? Siguiente. Una vez que ya estamos en el segundo eje, ¿qué variable es la que estamos controlando? Nuevamente, lo mismo, θ. Y ahora,
¿Cómo nos podemos desplazar desde este eje al siguiente? Nos desplazamos en el eje ZI, porque ahora este es nuestro nuevo I y este es el I más 1. ZI. ¿Llevamos hasta acá con ZI? Pues no. Así que esto es 0. Si nos trasladamos con el eje X, I más 1, ¿llegaríamos hasta acá? Pues sí. ¿Cuánto hay que trasladarse? L 2 veces. Y hay que rotar. Si ustedes lo ven, está igualito. Ya llegamos. Ya llegamos. Aquí va 0. Y finalmente, nuestro último eje, que es rótico. Y en esta dirección. Entonces, otra vez, aquí va teta. Perdón, esto es teta 1, teta 2, teta 3. ¿Y cómo llegamos hasta este punto? Pues, si se van a dar cuenta, es como lo que ya hicimos. Entonces, solo voy a copiar. Es lo mismo. Aquí hay que desplazarse un valor que yo voy a llamar L3. Y aquí 0. Y hemos completado la tabla de Dana Witten-Hardenberg. Este es un ejercicio muy fácil. Ya vamos a mostrarle uno más complicado en el siguiente video, pero aquí quedamos. Y algo que quiero que quede claro es que yo a propósito coloqué a este robot en esta forma. ¿Por qué? Porque de esta manera no hay que poner ningún cambio a este teta. Si se dan cuenta, cuando teta es igual a 0, nos quedamos en esta posición de home, que digamos. ¿Okay? El teta igual a 0 ocurre cuando apuntamos en la dirección del eje X. ¿Okay? Entonces aquí está el teta igual a 0. Y acá por el eje Y está el teta igual a 90. Si ustedes quisieran que su robot tenga otro home, por ejemplo, que tenga esta forma, sería una más articulación. Así, ¿verdad? O sea, esto de aquí lo movías acá. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que segunda articulación rotarla 90 grados. Porque esta es la dirección. Siempre aquí es la dirección positiva. Es en contra de las manecillas del reloj. O la regla de la mano derecha, más bien dicho. Si queremos que apuntes acá, entonces tenemos que sumarle aquí 90 grados. ¿En cuál? En el teta 2. Porque este es el teta 1. Entonces, en ese caso tendremos aquí algo llamado un offset, que significa como desplazamiento o cambio. Aquí sería más 90. Déjame hacerlo más chiquito. Sería teta 2 más 90. Eso es para cambiar el home. Pero lo que quiero decir es cualquier offset no cambia su robot. Lo que suele solo hacer es cambiar el home. Pero a veces es necesario agregar un offset para que funcione la tabla de Dana Witten-Hardenberg. En el siguiente video vamos a ver un robot donde sí se necesita para que se llegue. Este caso es uno fácil donde no es necesario. Solo si quieren. Pero si quieren home es esto. ¿Ok? Si aquí quieren que home tenga la última articulación hacia acá, entonces probablemente tendrían que el teta rote menos 90. ¿Lo ven? Entonces capaz que aquí dirían menos 90. ¿Ok? Es como a ustedes les guste. O depende de su robot. Eso es todo.